Recapitulamos la información del día y esperamos a continuación al presidente de Ecuador, a Rafael Correa, que está de visita oficial en España. A las 8:33 de la mañana, 7:33 en Canarias, recibimos en la cadena SER al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Muy buenos días. Hola Pepa, buenos días, gracias por recibirme. Gracias a usted por compartir estos minutos con los oyentes de la cadena SER en una agenda apretadísima que nos consta que tiene en esta visita oficial a España. En los últimos 4 días no hemos dormido 2 noches en la misma ciudad, pero bueno, así este oficio. Lo de dormir poco es bueno, bienvenido también. Ecuador celebra elecciones en poco más de 3 semanas, el 19 de febrero, y por mandato constitucional usted no se puede presentar. ¿Hubiera querido? No, de hecho hubiéramos podido establecer la reelección inmediata, pero yo mismo insistí en poner una transitoria para impedir mi postulación, porque si hubiera sido necesario, ahí hubiese estado, ¿eh? Tenemos una inmensa responsabilidad sobre nuestros hombros, no estamos aquí por nosotros, sino por servir a nuestro pueblo, pero vimos que las condiciones eran adecuadas para que alguien tome la posta y continuara el proyecto político, entonces yo mismo insistí en la transitoria para impedir mi postulación. Hace poco dijo que se retirará del todo de la política porque su presencia sería demasiado perturbadora. ¿Para quién? Sobre todo para un gobierno nuestro, porque bueno, 10 años gobernando el país, pues mi presencia ha sido algo importante. Entonces mejor retirarse y dar total libertad al nuevo gobierno a que tome las decisiones que crea conveniente. Usted no quiere ser un jarrón chino, así llama el presidente González, Felipe González, a los expresidentes. Jarrón chino, todos saben que son muy valiosos, pero nadie sabe dónde rayos ponerlos. Ya, hablaremos enseguida de Ecuador, pero es inevitable empezar por el elemento que ha cambiado en una semana el cuadro geopolítico mundial, por Donald Trump. Él y su guerra contra la inmigración, contra los refugiados y contra los ciudadanos inocentes de 7 países que por el mero hecho de tener esa nacionalidad no pueden entrar a Estados Unidos desde este fin de semana. Es realmente una situación insólita. No, es impresionante lo que está pasando, se vienen tiempos duros, pero yo creo que también tiempos interesantes y tiempos de oportunidades. Mire, las movilizaciones que se están dando al interior del mismo Estados Unidos no se habían visto desde la guerra de Vietnam, desde la lucha por derechos civiles, o sea, algo se está moviendo. Su política anti-inmigración, además en concreto, impacta de lleno en la comunidad latinoamericana por el muro, y no tanto por el muro, sino por lo que significa, porque veremos a ver qué muro se construye, ¿no? Si ya hay una valla. Pero es ingenuidad extrema. Por eso, por su relación con México, ¿no? Demasiado elemental, un discurso político que piensa que construyendo barreras, muros, se va a impedir la migración. La migración, como dice el Papa Francisco, se va a impedir con solidaridad, con humanidad, repartiendo la riqueza a nivel mundial, llevando paz, progreso a todos los rincones del planeta. Pero yo quería saber si más allá de los acuerdos o desacuerdos que todos los países vecinos tienen, lo que puede haber en Centroamérica, con México, si va a haber alguna estrategia regional, si la van a poner en marcha para responder juntos a la agresividad con México que está demostrando Donald Trump. Bueno, vengo de la 5ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe en República Dominicana, y en el primer punto, prioridad en agenda, fue la defensa de nuestros migrantes, pero sí podría decirle que todavía falta un discurso consolidado y frontal para responder pues a las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Y cómo habría que responder, presidente Correa? Bueno, con una postura regional de defensa a la principal movilidad, que es la movilidad humana, defensa de los derechos humanos, recordándole a Estados Unidos que ellos han sido un país de migrantes, recordándoles que nosotros como Latinoamérica hemos sido una región también que ha recibido migrantes, por ejemplo, españoles en la Segunda Guerra, en la Guerra Civil Española, ¿no? No solo en materia de inmigración, en materia de inversiones y de comercio. ¿Es posible que Europa ocupe un lugar distinto ahora en las relaciones con Latinoamérica si finalmente Trump, como parece, encierra a Estados Unidos en sí misma? Eso esperamos, ¿no? Mire, con todo respeto, sí creemos que ha habido un retroceso en ciertas clases de políticas en Europa. Hay países europeos y la región como región, tal vez en los últimos años ha sido más neoliberal que el propio Estados Unidos, pero Europa tiene un pensamiento mucho más ilustrado, ha sido cuna de la iluminación, de muchas cosas. Entonces, yo creo que puede desarrollarse desde Europa pensamiento para contrarrestar esas posturas radicales de la presidencia de Estados Unidos y acercarse más a América Latina en esa lucha. Y no solo para compartir valores, le preguntaba por la economía, si se abre ahí una ventana de oportunidad para tener relaciones más profundas, de inversiones, de comercio. Sí, pero a nosotros no nos gusta mercantilizar las relaciones con otros países, con otras regiones. Las relaciones entre países van mucho más allá que el simple intercambio comercial, que es importante, pero no es lo único importante y no necesariamente es lo más importante. Cierra usted una década al frente de Ecuador. Doy por descontado que su balance positivo es lo primero que ha dicho, por eso ha considerado oportuno que se podía producir un relevo natural en la candidatura a la presidencia. ¿Le queda alguna frustración? Por supuesto, muchas, ¿no? ¿Cuál? Mire, como dijo una sencilla campesina ecuatoriana en un discurso en la inauguración de una carretera allá en Pueblos Olvidados, me dijo: presidente,
Sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. Por ejemplo, nos hubiera gustado avanzar mucho más en la lucha contra la desnutrición infantil. ¿Y se arrepiente de algo? De muchas cosas, por supuesto, en toda obra humana. Dígame alguna. Bueno, algunos nombramientos, por ejemplo, ¿no? Donde nos equivocamos, al nombrar ministros, presidentes de asamblea, etcétera, ¿no? Después de años de crecimiento económico con el precio del petróleo a su favor, es verdad, y creciendo por encima de la región, Ecuador ha estado creciendo por encima de la región, el último año justo de mandato fue un año que se cerró con el PIB en negativo. ¿Esto puede lastrar las posibilidades del candidato de su partido, de Lenín Moreno? Claro, siempre lo económico arrastra a lo político, pero déjeme hacer una acotación, ¿no? Usted dice por el alto precio del petróleo, lea informes internacionales, Boston Consulting Group, de lejos, pero de lejos, nadie se nos acerca. Ecuador ha sido el país que mejor ha aprovechado la riqueza petrolera para crecimiento, distribución, disminución de la pobreza. O sea, no es solo que tuvimos ingresos petroleros, los hemos sabido utilizar. Y los 2 últimos años han sido durísimos. Cuando nos ha ido bien hemos tenido el agua hasta el cuello. Y cuando hemos tenido dificultades hemos utilizado snorkel para no ahogarnos, ¿no? Porque lo que se ha visto en los últimos 2 años no se ha visto en los últimos 30 años. Se nos desplomaron 40% las exportaciones. Por primera vez, no solo petróleo, banano, camarón, flores, etcétera. Por primera vez, desde que somos exportadores de petróleo, el gobierno central no recibe un centavo. Yo llevo 2 años gobernando sin un centavo de ingreso petrolero. Por el contrario, tuvimos que dar 1.600 millones a las petroleras para que no quiebren, como estaban quebrando petroleras alrededor del mundo. Y frente a esta clase de situaciones que los economistas llamamos choques externos, se requiere depreciar la moneda. No tenemos moneda nacional y el dólar ha hecho exactamente lo contrario, apreciarse. Por eso le llamamos la tormenta perfecta. Pero pese a todas esas dificultades más otras, desastres naturales, contingencias legales, ya la economía está creciendo. Qué sensibles son los presidentes cuando se argumentan las razones exteriores, ajenas un poco a la gestión, que pueden ayudar o dificultar una acción de gobierno. Yo le decía que, porque efectivamente el precio del petróleo estuvo a favor. Otra cosa es que se gestionara bien, pero que estuvo a favor. Bueno, pero lo digo porque eso nos pasa también. Ha estado a favor en México, en Venezuela, en Qatar, en Arabia. Eso nos pasa aquí también con el presidente del gobierno cuando decimos. Pero es que mire si se han logrado las victorias, los alcances que hemos logrado. Si se ha alcanzado lo que se ha logrado en Ecuador, ¿no? Los españoles vimos venir muchos ecuatorianos en los primeros años 2000. Esa tendencia se ha revertido. ¿Sí? Con la crisis económica en España incluso se van, vuelven, regresan a su país. Ustedes acaban de aprobar una ley orgánica de movilidad humana, ¿no? ¿Sí? ¿Qué representa eso para los emigrantes? Para nosotros la movilidad humana es un derecho humano y de los fundamentales derechos. Yo no entiendo como economista una globalización que promueve cada vez más la movilidad de capitales, la movilidad de mercancías y criminaliza la principal movilidad que es la humana. Es una contradicción que no sabremos explicar a las futuras generaciones. Ecuador garantiza la movilidad humana y significa que los migrantes que quieran residir en nuestro país gozan de todos los derechos, todos los servicios, pero también en este momento tenemos políticas públicas a favor de los migrantes ecuatorianos residiendo alrededor del mundo. Ya no van a ser políticas públicas, con la ley van a ser obligaciones de Estado. Y con los que volvieron, los que han vuelto, es una curiosidad personal, los que han vuelto en estos años de crisis en España, ¿qué han hecho por ellos? ¿Han tenido fácil lo de insertarse? Por supuesto que han tenido apoyo. Hay el plan de Bienvenidos a Casa, donde se exonera de impuestos a su menaje, hay créditos, hay proyectos, se ha ayudado a miles, pero por supuesto no podemos garantizarle la felicidad a todo migrante. Algunos creen que el Estado debe garantizar hasta el matrimonio feliz, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que no, verdad? Hacemos lo que podemos. ¿Usted cree que no? Que el Estado no puede garantizar eso. Bueno, yo le puedo decir, ayer justo estaba leyendo las declaraciones de una feminista que decía que el Estado es el que tiene que garantizar que no se maltrate a la mujer dentro de la familia, que la pareja tenga una relación armoniosa. Pues el Estado tiene límites, por favor. Pero sí puede proteger a las víctimas de la violencia machista. Por supuesto, proteger derechos. Pero acababa de escuchar la noticia de un femicidio aquí, en España. Dos, en 24 horas. Imagínese. Entonces, se trata de procesos de educación, de valores, de principios. También responsabilidad individual, responsabilidad familiar, responsabilidad de la comunidad. No todo lo puede hacer el Estado. Y mire, se lo dice un gobernante de izquierda. ¿Pero a usted le preocupa la violencia machista? Por supuesto, pues. Y hemos sido los que más hemos luchado contra el machismo y hemos nuevamente obtenido logros históricos, ¿no? Por ejemplo, equidad de género en la Asamblea Nacional, en la Corte Nacional de Justicia, gran participación de la mujer que llegó hasta el 40% en nuestro gabinete ministerial. Y el Estado tiene que proveer recursos para la igualdad.
No es Tenemos eso, enfoque no es eso de lo que género, estamos hablando, tenemos ¿no? enfoque género. Yo lo que le estoy diciendo es que hay comportamientos individuales y opciones individuales con quien se casa, con quien no, en que el Estado no puede intervenir. Pero algunos piensan que en todo debe intervenir el Estado. ¿Usted han notado ustedes el descenso de remesas? Porque las remesas que Por mandaban supuesto. los emigrantes eran muy importantes Por para la supuesto. economía, ¿no? Mire, los migrantes salvaron al país. Después de la crisis del 99, producto de la irresponsabilidad de la banca y del fundamentalismo neoliberal, desregularon el mercado financiero, bajo el fundamentalismo de que solito se equilibraba. Se equilibró también que se hicieron préstamos ellos mismos, mandaron la plata afuera, hicieron palacios monumentales con la plata de los depositantes y nos llevaron a toda la ruina, congelaron los depósitos un año. Esos depósitos perdieron 60% de sus valores, explotaron a la gente y millones de personas. Ecuador no era un país de alta migración. Millones de personas empezaron a salir del país en pocos años. Fue una desestructuración social, familiar, ahí sí, sin precedentes en historia. Un desgarro, claro. Y fíjese la contradicción, a los 2 o 3 años, la banca volvía a romper récord en utilidades. Ya. Y esa plata la mandaba fuera del país, en nombre de falsas promesas. Y esa gente que fue expulsada de su propia patria, por la falta de oportunidades, que vino a Madrid, a Valencia, a Murcia, a ganarse el euro con sudor, con sacrificio, no se olvidó de su patria. Mandaban esas remesas y esas remesas fueron las que sostuvieron a la economía, a Ecuador. Después de esa crisis, lo salvaron los pobres, eso nunca debemos olvidar. Y ahora ha bajado, ¿no? Ha bajado. Muchísimo, muchísimo las remesas. Hasta el punto de notarse, Pero de ya, desequilibrar o no. ya desde el inicio de nuestro gobierno, bueno, con nuestro gobierno se generaron nuevas fuentes de ingreso, se triplicó la recaudación tributaria, son ingresos propios, ¿no? Pero desde afuera mejoraron las exportaciones, etcétera, el ingreso de divisas, y eso hizo que la importancia relativa de las remesas desciendan. Presidente, en un análisis de CEDATOS, que es una compañía de Ecuador... No es muy seria. No es muy seria. No, es terrible. Lleva 40 años trabajando. Sí, no eso no significa nada. Sí, vamos. 40 años. Nos lo cuentan, no se fía usted de las encuestas de CEDATOS. No, ni CEDATOS ni Marque, son dos que vinculadas claramente a ciertos partidos políticos. El dato que teníamos era que la corrupción ha irrumpido como una preocupación entre los ecuatorianos muy baja, con respecto, por ejemplo, a la economía o el empleo, que es la principal preocupación como en el resto del mundo. Está en un 18 y el otro en un 54, pero ha irrumpido como preocupación. ¿A qué se debe? Bueno, hemos tenido lastimosamente en los últimos meses casos de corrupción que hemos sido los primeros en denunciar y en investigar, ¿no? Pero otra clase de corrupción. Cuando llega al país, pues, las aduanas, costumbre repartírsela entre los partidos políticos y para robar. La empresa de telecomunicaciones, el negocio más rentable del mundo, perdía plata, ¿no? Porque era una cueva de ladrones. Hasta en el registro civil para sacar la cédula, si no pasaba plata, no podía sacar la cédula. Esa corrupción tolerada ya no existe. Esa corrupción evidente ya no existe en el país. Pero ¿cómo controla en un concurso abierto? Cuando ya tal vez hasta por mala costumbre una empresa corrupta y corruptora le da una coima a un funcionario deshonesto en una cuenta secreta de una empresa fantasma en un paraíso fiscal. ¿Cómo controla aquello? Y esos son los casos de corrupción que nos han saltado en los últimos meses. Me interesa mucho esta reflexión porque efectivamente nadie está libre de que le aparezca un corrupto en su equipo. Lo importante es no tolerar la corrupción, ¿no? Y no tolerar la corrupción es prescindir del presunto corrupto en el momento en que se detecta. Y aplicar todo el rigor de la ley y poner todos los controles necesarios. Pero insisto, lo hemos puesto. Pero ¿cómo controla una coima, un depósito en una cuenta secreta de una empresa fantasma en un paraíso fiscal? Que me digan la solución para eso. Su relación con los medios de comunicación es otro asunto delicado. Es un de asunto delicado. love. Ya sé que le pone Amor los eterno. nervios este asunto, pero es un asunto delicado. A mí no me pone nervioso esto. Reporteros Sin Fronteras advirtió de la presión institucional sobre la prensa. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos calificó la legislación ecuatoriana de la más restrictiva de toda la región. ¿Dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Pero dónde está? ¿Usted ¿Dónde está la sede de la Comisión? Dígame. Yo sé el informe que presentó la relatora. Washington. El informe que presentó la relatora, presidente. Si pudiera hacer las cosas de otra manera, lo hubiera hecho. No, igualito. Corrigiendo algunos errores y tal vez con mayor firmeza, porque creo que uno de los mayores problemas. Ellos se quejan del acoso político. ¿A dónde nos quejamos del acoso mediático? De las mentiras que publican todos los días, la manipulación. Le doy un ejemplo. Acabamos de celebrar los 10 años de gobierno. Repletamos la principal avenida de la principal ciudad. En dos periódicos no salió una sola referencia. Cuando el año pasado hubo manifestaciones con la mitad de gente contra el gobierno, eran primera página y reportajes interiores. Eso se llama manipulación, eso se llama censura. Pero ¿dónde nos quejamos los políticos honestos frente al acoso mediático de una prensa frecuentemente deshonesta? ¿Usted cree que no es una legislación restrictiva? La ley de comunicación es extraordinariamente buena. El mayor miedo de esta gente es que otros países la repliquen. Por fin el ciudadano, primero,
es una ley que va mucho más allá de los medios de comunicación. Defiende a los reporteros, a los periodistas, salarios mínimos, establece garantías laborales, porque uno de los mayores explotadores como patronos eran los medios de comunicación. Pero además empodera al ciudadano. Ya se puede exigir rectificación, derecho a la réplica. Antes eso no existía. Los responsables del diario El Universo fueron condenados a prisión, ¿no? Y a 40 millones por injurias al presidente. Hay 2 periodistas, estoy relatándole los datos que tenemos encima de la mesa. 2 Qué horror, periodistas, ¿no? Ahora hasta se pueden enjuiciar a los periodistas. Enjuiciados por investigar unos contratos. ¿Lo volvería a hacer todo igual? Qué maravilla, dígame los 2 periodistas que están enjuiciados por investigar. No me sé los nombres, me han pasado que se da esta circunstancia. Seguramente estos son los Villavicencio, que fue periodista hace 2 años por correspondencia, y Clever Jiménez, que era asambleísta. ¿Y sabe qué es lo que dicen por investigar? Hicieron una denuncia falsa, acusándome el 30S de haber fingido todo, de haber montado un show, de haberme escapado a una universidad a planificar mi supuesto rescate. Eso es lo que hicieron, confirma, una denuncia falsa, falso testimonio. ¿Sabe lo grave que es eso? Habla con una convencida de que la información falsa hay que perseguirla, ¿eh? Pero por supuesto, hay que sancionar. Eso es lo que los atentados contra la fe pública. Eso es lo que permite que el periodismo serio se distinga. Habla con una convencida. Yo le preguntaba... Yo creo que el periodismo serio es vital para una democracia. Sin ninguna duda. Pero el mal periodismo es mortal para esa misma democracia. Y para el propio periodismo. Y en Latinoamérica... Es mortal para el propio periodismo. El periodismo es bastante malo en general. Yo le preguntaba por la coincidencia de que organismos independientes como Reporteros Sin Fronteras coincida con otros en que es la CIDH restrictiva. Ha perdido total legitimidad, se ha convertido en una comisaría de 5ª categoría que recibe toda la basura que le presentan los opositores a los gobiernos progresistas en América Latina. Por cierto, a propósito... Y tiene sede en Washington y es financiada por los Estados Unidos. Pequeños detalles. A propósito del progresismo en América Latina, Dilma Rousseff, con la que hablamos la semana pasada, tenemos 1 minuto, la han sacado de la presidencia. Usted lo deja, el chavismo en Venezuela no pasa por su mejor momento. Evo Morales tampoco va a repetir. Bueno, Evo Morales, si se presentara el día de mañana, barre. Ya, pero no va a repetir. ¿Qué futuro le espera a la izquierda en América Latina? Un gran futuro, mire, América Latina ya cambió. Esta sin duda es la década ganada, no solo para Ecuador, para toda la región. Y como dije, en la cumbre de CELAC, que es mi última cumbre, y me despedí de mis colegas latinoamericanos, podrá haber retrocesos, pero jamás nuestros pueblos permitirán que el pasado regrese. Una curiosidad, presidente, se va a ver con el rey y se va a ver con el presidente del gobierno español, sí. No políticamente, sino personalmente. ¿Con quién tiene más feeling? Bueno, la verdad es que me llevo muy bien con los 2 y yo estoy muy agradecido. Bueno, al rey Felipe lo estimo muchísimo, pero al presidente Rajoy y al gobierno español, cómo nos ayudaron con el terremoto del 16 de abril. Esa fue una tragedia gravísima, la peor de los últimos 70 años en Ecuador, y cómo nos ayudaron para firmar el acuerdo comercial con Europa. Así que yo solo tengo palabras de gratitud para el presidente Rajoy. Presidente Correa, gracias por estar en la SER. Mucha suerte en la nueva etapa que inicia a partir de ahora, y mucha suerte a Ecuador sobre todo. Muchísimas gracias a usted y un saludo a toda España y a todos mis hermanos, no solo ecuatorianos, latinoamericanos, de la patria grande, residiendo en esta tierra tan querida.